pues vamos a abrir las Biblias, o como ya lo podéis ver ahí en pantalla. Vamos a entrar en una segunda sección del capítulo 11 de Primera de Corintios, que vamos a tratar el tema de la Santa Cena, ¿vale? Voy a leer los versículos del 17 al 34, aunque no, obviamente no vamos a mirar todos estos versículos esta tarde, pero para situarnos y tener todas las ideas claras, pues vamos a leer estos 17 versículos. Dice así. 1 Corintios 11, versículo 17. Al daros las siguientes instrucciones, no puedo elogiaros, ya que vuestras reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros. Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre vosotros para que se demuestre quiénes contáis con la aprobación de Dios. De hecho, cuando reunís, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos os quedáis con hambre mientras otros os emborracháis. ¿Acaso no tenéis casas donde comer y beber? ¿O es que menospreciáis a la iglesia de Dios y queréis avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Voy a elogiaros por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que os transmití a vosotros, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comáis este pan y bebáis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís para comer, esperaros unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que vuestras reuniones no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando os visite. Como podéis ver por lo que acabamos de leer, ya hemos acabado con la parte del capítulo 11 que trata el tema de la vestimenta, si se debe o no llevar velo. A partir del versículo 17, como podéis ver, Pablo, o el Señor por Pablo, va a tratar otro tema. Recordemos, solo de una forma breve, las partes de la carta para que no nos perdamos, ¿vale? La primera parte de la carta era el saludo, los primeros versículos. La segunda parte de la carta, también pocos versículos del primer capítulo, que hablaba de los dones espirituales que Dios nos ha dado para vivir como Él quiere. Y luego entramos en la tercera parte, que es una sección más larga, que eran los problemas que Pablo se había enterado que había en las iglesias. Eran unos 5 o 6 capítulos y vimos que habían divisiones en la iglesia. Hablamos de eso bastante. Que había un caso de inmoralidad sexual en la iglesia, un hombre que se estaba acostando con su madrastra. También había litigios en la iglesia, los corintios se estaban llevando los unos a los otros ante los jueces. Y también había inmoralidad sexual generalizado en ciertos sectores de la iglesia. Pero estamos ya en la cuarta parte de la carta, que va básicamente de lo que queda de la carta, del capítulo 7 hasta el capítulo 16. Y son preguntas que los corintios han hecho a Pablo acerca de diferentes debates, problemas, preguntas que tenía. Han preguntado, como vimos ya hace tiempo, acerca del matrimonio. ¿Es mejor casarse o es mejor mantenerse soltero? También pasamos 3 capítulos hablando de ¿se puede comer la carne sacrificada a los ídolos? Y estamos ahora
desde el versículo 2 del capítulo 11 hasta el versículo 14, perdón, hasta el capítulo 14, estamos hablando de preguntas que los corintios tenían acerca de cómo llevar a cabo el culto, qué formas, cómo deberían ir vestidos. Por ejemplo, hemos visto durante los versículos 2 al 16 del capítulo 11 que se preguntaba, oye, ¿debe el hombre llevar velo? ¿Debe la mujer no llevar velo? Y es lo que hemos estado tratando. Pero ahora vamos a entrar en una segunda cuestión acerca del culto, que es la Santa Cena. Y vamos a ver cosas interesantes acerca de la Santa Cena, cosas que quizás nos chocan, porque quizás hay versículos aquí que nos resultan un poquito raros, porque es verdad que en la Iglesia moderna occidental celebramos la Santa Cena quizás de una forma diferente a la forma que se celebraba en la Iglesia primitiva. Así que vamos a ir mirando diferentes cosas. Pero en los siguientes versículos, como digo, del 17 al 34 de Primera de Corintios 11, seguimos hablando de temas del culto, pero específicamente vamos a hablar de algunos problemas serios que estaban teniendo en la iglesia en Corinto cuando se trataba de lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, o como dice mi versión, la nueva versión internacional, la Cena del Señor. Y en esta sección vamos a mirar lo que pasaba en la Santa Cena en Corinto. ¿Cuál es el problema? Y vamos a dedicar varios versículos, los versículos del 17 al 22, mirando cuál era el problema acerca de la Santa Cena en Corinto. Luego, los versículos 23 al 26, Pablo, o el Señor por Pablo, va a dejar claro lo que es el sentir, el significado verdadero de la Santa Cena. Luego va a hablar de una forma seria de cómo debemos prepararnos para tomar el pan y el vino de una forma correcta, de una forma digna, y las consecuencias de no hacerlo de una forma correcta. Y por último, concluirá el tema en los versículos 33 al 34. ¿Vale? Hoy vamos a entrar solamente en 3 versículos, seguramente solo llegaremos hasta el versículo 20, no nos dará tiempo a acabar los versículos 21 al 22, pero vamos a entrar a mirar qué es lo que estaba pasando en Corinto para que Pablo escribiese, o el Señor llamase la atención a los corintios acerca de lo que estaban haciendo en la Santa Cena. Y llegamos entonces al versículo 17 y ya entramos en los versículos. Dice así: al daros las siguientes instrucciones, no puedo elogiaros, ya que vuestras reuniones traen más perjuicio que beneficio. Recordemos que Pablo ha comenzado la sección que habla del culto elogiando. Si volvemos al versículo 2 del capítulo 11, que fue el inicio del tema acerca de cómo llevar a cabo el culto, Pablo había comenzado esta sección elogiándolos. Versículo 2 dice: os elogio porque os acordáis de mí en todo y retenéis las enseñanzas tal como os las transmití. Y vimos en este versículo que Pablo les elogia porque no solamente escucharon bien esas enseñanzas que Pablo dio mientras estuvo con ellos, parece ser, cuando leemos el libro de los Hechos, que Pablo estuvo en Corinto más o menos unos 18 meses. Y Pablo dice, no solamente escuchasteis, sino que os acordáis de esas cosas y las seguís practicando. Y les elogia por hacer eso. Pero al entrar en el versículo 17, tiene que dejar claro que al entrar en el tema de la Santa Cena no puede elogiarlos para nada. Como he dicho, el tema que estamos tratando va a ser los cultos, o mejor dicho, las reuniones donde los corintios celebraban la Santa Cena. Y al entrar en esta sección, vamos a ver que, como digo, no era de beneficio. Dice, al daros las siguientes instrucciones, no puedo elogiaros, ya que vuestras reuniones traen más perjuicio que, más perjuicio que beneficio. Y al leer esto, es tan triste que la Santa Cena,
que era algo establecido por el Señor para bendición de los cristianos, para que se acordaran del amor de Jesús para con ellos, pues está diciendo, cuidado, porque la forma que lo estáis haciendo, y como veremos lo estaban haciendo muy mal, acaba siendo de perjuicio en vez de provecho. Y aquí, en este versículo, tenemos una idea que se repite constantemente en la Biblia. Si alguien se acerca al cristianismo, se acerca a Cristo, pensando que sencillamente con cumplir algunos ritos y creer ciertas cosas ya basta, la Biblia deja claro que no. Deja claro muchísimas veces la Biblia que si cumplimos unos ritos, tal cual, sin pensar en lo que significan esos ritos, sin tener una vida consecuente con lo que estamos proclamando en esas cosas, por ejemplo, como la Santa Cena, pues el Señor es claro, ¿sabes qué? Para hacerlo así, mejor no hacerlo. Y es una cosa muy triste que está diciendo aquí el Señor por Pablo, está diciendo, para la forma que estáis celebrando la Santa Cena, que es una bendición, tendría que ser una bendición, un gozo, pues para eso mejor no lo celebráis. Y como digo, vemos esto constantemente, sobre todo en el Antiguo Testamento. Constantemente vemos el pueblo de Israel que cumplía con los ritos que estaban marcados en la ley, en el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ellos cumplían todo lo que estaba establecido ahí de una forma externa. Pero luego a la hora de la verdad vivían vidas completamente contrarias a la forma que Dios les pedía. Vamos a mirar algunos versículos que tratan este tema en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, un libro que a mí me encanta, y comienza en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 11 al 17. Dice así, Dios aquí está hablando a su pueblo. Dice, ¿de qué me sirven vuestros muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué venís a presentaros ante mí? ¿Quién os manda traer animales para que pisotearan mis atrias? No me sigáis trayendo vanas ofrendas, ni incienso, y el incienso es para mí abominación. Y todas estas cosas que dice Dios que son una abominación, que está harto, que no los quiere, son cosas que Él había mandado en la ley que hicieran. Oye, traed animales para el sacrificio, traed vuestras ofrendas, traed el incienso. Continúa la segunda parte del versículo 13, luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con vuestra adoración me ofendáis. Es que ellos celebraban los días sagrados, oye, hoy es día de reposo, hay que hacer las cosas bien, vamos a ir al templo, vamos a adorar al Señor tal y como lo marca. Hoy es un día especial porque es la luna nueva, es una asamblea especial y Dios está diciendo, oye, no lo soporto, no soporto vuestra adoración, e incluso me estáis ofendiendo. Continúa en el versículo 14, yo aborrezco vuestras lunas nuevas y festividades, se han vuelto una carga para mí, que estoy cansado de soportar. Cuando levantáis vuestras manos, yo me aparto de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis vuestras oraciones, no las escucharé, pues tenéis las manos llenas de sangre. Dios está diciendo, oye, no me sirve de nada todo esto que estáis haciendo, que lo estaban haciendo, pero no me sirve de nada porque, como dice al final del versículo 15, pues tenéis las manos llenas de sangre. ¿Qué significa esto? Pues lo vemos en el versículo 16. Lavaos, limpiaos, apartad de mí vuestras obras malvadas, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia y reprended al opresor. Abogad por el huérfano y defended a la viuda. Es que esta gente que iba al templo a llevar sus sacrificios, a hacer grandes oraciones a Dios y traer el incienso y adorar a Dios, pues entre semana lo que estaban haciendo era pagar a los jueces para que en vez de hacer justicia a los jueces, pues oye, a mí no me interesa justicia en esta situación, a mí me interesa ganar este juicio, así que sobornaban a los jueces, se aprovechaban de los más débiles de la sociedad, los huérfanos y las viudas. Y el Señor está diciendo, oye, dejad de traer estas cosas externas que no sirven de nada
si luego entre semana estáis haciendo todas estas cosas malas? Pues como vamos a ver en Corinto, Dios está diciendo lo mismo. La Santa Cena es un momento de recordar el amor del Señor para con nosotros. Es un momento de proclamar lo que somos. Es un momento de mostrar amor para con los hermanos. Y como vemos a ver, los corintios se olvidaban de eso. Pensaban, bueno, ya hemos hecho la Santa Cena y no importa cómo lo hemos hecho y no importa lo que hacemos el resto de la semana. Y el Señor está diciendo, oye, para hacerlo de esa forma, dejad de hacerlo. Y esto es muy importante, es una enseñanza muy importante para los cristianos. Porque los cristianos evangélicos, tenemos tendencia algunas veces de caer en el ritualismo. He ido a la iglesia este fin de semana. Muy bien, el Señor nos pide que nos reunamos, lo dice la Biblia, no os dejéis de reunir como algunos tienen por costumbre. He orado en el culto de oración, o he orado en el culto, o he orado en mi casa. Muy bien, el Señor quiere que oremos. Nos deja claro, orad sin cesar. He estudiado la Biblia esta semana. Muy bien, todos los días he estudiado la Biblia. Muy bien, el Señor nos pide que estemos en una relación con Él, que conozcamos su palabra. Pero si estamos haciendo esas cosas diciendo, yo ya he cumplido, y luego estamos viviendo una vida que no tiene nada que ver con lo que aparentamos en la iglesia o lo que nos dice cuando estudiamos la Biblia, oye, no sirve de nada. No sirve de nada ir al Señor y decir, bueno, he leído la Biblia y luego puedo hacer lo que me da la gana el resto del día. O he ido a la iglesia y puedo olvidarme de ti el resto de la semana. Pues viviendo la vida cristiana de esa forma es más de perjuicio que de bendición. Dios está diciendo a los corintios, oye, ¿de qué os sirve tomar la Santa Cena de esta manera? Como vamos a ver, ¿de qué os sirve decir he tomado la Santa Cena si no hay, por ejemplo, como vamos a ver en esta sección, no hay verdadero amor entre vosotros? Así que cuidado, porque todos somos dados. Estoy hablando de nosotros en este momento. Todos somos dados a caer en rutinas, a decir, oye, yo ya he cumplido mis deberes espirituales esta semana. Cuidado que el Señor no me diga, oye, Michael, déjalo, porque para que ores o me cantes un cántico o hayas dicho que has estudiado Biblia, pero luego el resto de la semana estás viviendo como si no me conoces para nada, oye, no es de bendición, es de perjuicio, como vamos a ver a continuación. Entonces dice, al daros las siguientes instrucciones, no puedo elogiaros, ya que vuestras reuniones traen más perjuicio que beneficio. Pero vamos al versículo 18. Vamos ahora a ver cuál es el problema, cuál es la situación que estaba llevando a que el Señor estuviese diciendo por Pablo, oye, para hacer las cosas de esta manera, mejor no hacerlas. Pues lo vemos en el versículo 18. En primer lugar, oigo decir que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros. Y hasta cierto punto lo creo. Y volvemos a un tema que ya ha estado saliendo desde el inicio de la carta. Pablo dice, oigo que cuando reunís en la iglesia hay divisiones. Y dice, y hasta cierto punto lo creo. Claro que el apóstol Pablo lo va a creer, porque desde el inicio de la carta ha estado diciendo, cuidado con las divisiones que hay en la iglesia. Acordaros de lo que vimos en 1 Corintios, y hace mucho tiempo, pero en el primer capítulo, Pablo tiene que decir lo siguiente. 1 Corintios 1, versículo 10, os suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viváis en armonía y que no haya divisiones entre vosotros, sino que os mantengáis unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado de que hay rivalidades entre vosotros. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. Acordaros que cuando miramos estos versículos vimos que después de que la iglesia fuera fundada por el apóstol Pablo en su viaje misionero a Corinto, la iglesia había tenido parece ser diferentes liderazgos. Obviamente Pablo había estado ahí al principio, esos primeros 18 meses. Luego parece ser que Apolos, que ya vimos quién era en su día, también había tenido una
una tarea o un cargo de liderazgo en la iglesia. Y también parece que Cefas, que es el apóstol Pedro, pues también había pasado o al menos había visitado la iglesia en algún momento. Y esto había causado divisiones. Había gente que dice, no, 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 yo solo hago caso a las predicaciones y los mensajes de Pablo, porque él fue el que fundó la iglesia, así que él es el mejor líder, el mejor apóstol. Pero otros decían, hombre, ya, pero es que Apolos cuando estuvo aquí, es que Apolos predica de una forma, es que predica como se tiene que predicar, mejor que Pablo, así que yo solo hago caso a Apolos. Y otros decían, no, 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 olvídate de Pablo y Apolos. Pedro, porque Pedro ha estado ahí desde el principio, estuvo con Jesús. Pablo y Apolos no estuvieron con Jesús. Y acordaros de que Pablo al principio perseguía a la iglesia. Y luego había otro último grupo que iban por ahí diciendo, no, 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 es que yo no sigo a nadie. Yo no tengo que, nadie me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer, porque yo tengo una conexión directa con Jesús y él me dice lo que tengo que hacer. No necesito yo que nadie me predique ni me diga nada. Así que ya vimos en esta primera parte de la carta que habían estas divisiones en la iglesia según quién era tu líder favorito de la iglesia. Pero no solamente se había limitado a esto. Acordémonos de la carne sacrificada a los ídolos. Habían dos grupos ahí también, en el capítulo 8, habían los que decían, no se habían los que decían, se puede comer la carne sacrificada a los ídolos porque sabemos que el ídolo no es nada. Y yo soy tan espiritual que yo he aprendido que la carne que ha sido sacrificada a los ídolos no me va a afectar para nada. Pero había otro grupo que decían, no, 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 cualquier cosa que está relacionado con los ídolos es pecaminoso, queda infectado. Y si tú fueras tan espiritual como yo, te darías cuenta de esto. Vimos nuevamente las divisiones que habían ahí. Pero al entrar en esta sección del capítulo 11, vamos a ver que las divisiones no solamente eran cuestiones de liderazgo. Las divisiones no eran sencillamente cuestiones doctrinales, sino que había divisiones por el estatus social de los diferentes miembros de la iglesia. Corinto era una ciudad grande y como cualquier ciudad, y estoy hablando también de ciudades modernas, habían zonas o barrios muy ricos y barrios muy pobres. Corinto, ¿os acordáis? Es una ciudad portuaria, vivía del comercio y habían familias y personas muy ricas que ganaban mucho dinero con este comercio que pasaba por Corinto. Pero también habían personas muy pobres en Corinto, los que trabajaban en el puerto cargando y descargando los barcos. Ellos recibían su jornal y apenas tenían dinero para comprar las necesidades de ese día. Y como en todas partes, siempre hay esta diferenciación. Yo soy del barrio bueno. Yo soy superior porque soy de este barrio. Cuidado con este barrio, que ya conocemos cómo son los de este barrio. Y había esta separación en Corinto, como hay en muchas ciudades. Pues parece ser que esa separación estaba entrando en la iglesia. Y esos viejos valores de que yo soy del barrio bueno y este del barrio malo, pues seguían en las iglesias. No vamos a entrar en este tema otra vez, porque ya hablamos largo y tendido de las divisiones en la iglesia. Pero todo Corinto, o toda la carta a los Corintios, ha estado dejando claro que la iglesia es un lugar de unidad, no un lugar de división. Lo vemos en el versículo 10. Os suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viváis en armonía y que no haya divisiones entre vosotros, sino que os mantengáis unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Como digo, ya vimos esto en su día, no voy a entrar aquí, pero Pablo deja claro desde el inicio de la carta que la iglesia no es un sitio para divisiones y separaciones, sino es un sitio para unidad. Pero lo que quiero resaltar en la sección que vamos a entrar ahora es cuidado, porque muchas de las divisiones son muy sutiles. Ya hemos dicho que quizás era obvio la división entre los que son de Pablo, los que son de Apolos, los que son de Cefas. Vemos algunas veces, ay, es que me gusta este tipo de liderazgo en la iglesia, me gusta este que lidera la iglesia. Y vemos que eso no es correcto. También algunas veces vemos que hay divisiones en la iglesia por razones
doctrinales o reacciones teológicas. Oye, ¿se puede comer o no se puede comer la carne sacrificada de Dios? Pero muchas veces no vemos esas divisiones más sutiles cuando estamos haciendo acepción de personas. Cuando estamos diciendo que hay ciertas personas que, como son de un cierto estatus, tienen ciertos estudios o tienen un cierto trabajo, pues son mejores que otras personas que hay en la iglesia. Y el Nuevo Testamento trata esto en más de una ocasión, porque se veían las iglesias, y por desgracia hoy en día nos puede pasar, que hacemos acepción de personas, comenzamos a pensar que hay personas que son mejores que otros. Santiago, en su carta, el hermano de Jesús, dice lo siguiente, podríais leer la primera parte de Santiago capítulo 2, yo solo voy a leer los primeros 4 versículos. Dice así: hermanos míos, la fe que tenéis en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde reunís entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atendáis bien al que lleva ropa elegante, le decís, siéntate aquí, en este lugar cómodo. Pero al pobre le decís, quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacéis discriminación entre vosotros, juzgando con malas intenciones? Cuidado, está diciendo Santiago. No hagáis esta separación. Y quizás nosotros no somos tan descarados algunas veces, de decir, no, siéntate aquí, no, esta persona bien, siéntate aquí en el primer banco, o otra persona, siéntate al fondo, que no queremos saber nada de ti. Pero cuidado, porque somos seres con prejuicios, los seres humanos. Y cuidado que no caigamos en pensar, uy, este que viene a la iglesia nos va a causar problemas. Ya juzgamos antes de iniciar por su forma de ser o de dónde viene. No estamos aquí para esto, no estamos aquí para hacer acepción de personas y decir, no, esta persona que tiene estos estudios y tiene este trabajo, esta es una buena persona para la iglesia, para mantener la iglesia, para ayudar económicamente a la iglesia, este no va a causar problemas. Uy, este ya va a causar problemas, porque mira cómo viene, mira los problemas que tiene, mira del barrio de donde viene, ya tenemos suficientes problemas en la iglesia para tener aún más casos problemáticos. No estamos llamados a hacer eso. Y las cartas del Nuevo Testamento dejan claro esto. Cuidado con favoritismos, cuidado con juzgar a las personas según los ojos de los seres humanos. Entonces, esto es un tema que vamos a ir viendo en esta sección. Que no haya divisiones, que haya unidad. Pero cuidado, la división no solamente es por un tema doctrinal o un tema de liderazgo. Muchas veces esas divisiones las creamos nosotros de una forma más sutil, haciendo ya directamente acepción de personas y entrando ya con prejuicios. Y vamos a acabar ahora con el versículo 19. El versículo 19 dice lo siguiente: sin duda tiene que haber grupos sectarios entre vosotros para que se demuestre quiénes contáis con la aprobación de Dios. Y este versículo ha causado dificultad para los traductores, porque en un sentido parece que contradiga lo que Pablo ha estado diciendo antes y básicamente en toda la carta. Ya hemos visto que en la carta Pablo ha estado luchando contra las divisiones. Ha estado diciendo, no, estad unidos, que no haya estas divisiones. Y luego aquí dice, sin duda tiene que haber grupos sectarios. A otras versiones, si tenéis la Reina Valera, dice, sin duda tiene que haber divisiones entre vosotros. Parece que se está contradiciendo. ¿Por qué está diciendo, por un lado, que tiene que haber unidad y ahora está hablando, oye, tiene que haber divisiones entre vosotros? Pues en primer lugar, el versículo 19 aquí no es parte del tema fundamental de esta segunda parte del capítulo. Es un paréntesis, pero es un paréntesis interesante que nos enseña cosas, ¿vale? Pablo aquí en el versículo 19 no está diciendo que él quiere divisiones. Y esto lo vemos si comparamos 1 Corintios 18 y el versículo 19.
Volvemos a leer el versículo 18. En primer lugar, oigo decir que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros. Y la palabra divisiones significa literalmente roturas, fisuras, separaciones. ¿Vale? Está diciendo, cuando os reunís como iglesia hay separación entre vosotros, hay fisuras, estáis rotos entre vosotros. Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber divisiones. Pero la palabra divisiones en el versículo 19 no es la misma palabra que divisiones en el versículo 18. La palabra divisiones en el versículo 19 en la Reina Valera significa sectas. Por eso la versión que estoy siguiendo yo dice, sin duda tiene que haber grupos sectarios entre vosotros. Entonces, el versículo 19 no es que Pablo está diciendo tiene que haber divisiones, sino Pablo está siendo realista. Sabe y siempre ha sabido que dentro de la iglesia vienen personas que vienen a causar problemas. Hechos capítulo 20 y el versículo 20, los versículos del 28 al 30 son unas palabras que Pablo dice a los líderes de la iglesia en Éfeso cuando se está despidiendo de ellos. Dice lo siguiente: cuidad de vosotros mismos y de todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos feroces, que procurarán acabar con el rebaño. Aun de entre vosotros mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Pablo es realista y dice, me voy, pero sé que va a haber problemas. Que Satanás le interesa entrar en la iglesia, incluso dentro de la misma iglesia le interesa levantar personas que vayan a causar problemas. Por eso Pablo está diciendo, sin duda tiene que haber grupos sectarios, tiene que haber estas personas que no son verdaderos creyentes, que vienen para causar problemas en la iglesia. Es una realidad, va a ocurrir, pero lo importante es lo que dice al final del versículo, para que se demuestre quiénes contáis con la aprobación de Dios. ¿Vale? Y esto demuestra que incluso estas divisiones, estos grupos sectarios, no son más poderosos que Dios. Porque como vamos a ver ahora, Dios usa estas situaciones que pueden y normalmente son desagradables para limpiar la iglesia. Entonces, hay dos ideas que podemos sacar de este versículo al entender que las divisiones, los grupos sectarios, son personas que vienen a causar problemas, causar divisiones, dañar a la iglesia. En primer lugar, como iglesia hemos de estar preparados para esto siempre. No sabemos si va a salir o cuándo va a salir un grupo sectario, un grupo que causa división en la iglesia y que quiere causar daño a la misma. No hemos de pensar que, oye, es que Reus somos majísimos. Nunca va a haber problemas en Reus. Como la cosa va muy bien ahora, nunca va a haber problemas. No. Hemos de estar preparados para esta realidad, porque la Biblia lo deja claro. Van a ocurrir estas cosas. Hemos de estar preparados. Eso significa que, entre otras cosas, que hemos de estar cerca al Señor, en oración, pidiendo protección para la iglesia y preparándonos para que cuando vengan estas personas que quieren hacer daño a la iglesia, estemos preparados y nos demos cuenta de lo que están haciendo. Esa es la primera cosa que debemos de aprender. Pero segundo, la segunda cosa. Este versículo 19 nos dice que la unidad a cualquier precio no es la solución. Volvamos al versículo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre vosotros para que se demuestre quiénes contáis con la aprobación de Dios. Dios no pide que haya una unidad a costa de la doctrina correcta, de las enseñanzas correctas. No podemos decir,
tenemos que aceptar estos grupos sectarios, estos divisores, porque de cara a la galería es mejor tener unidad. No. Pablo dice que Dios mismo usa estas situaciones para hacer limpieza en la iglesia, para ver quién de verdad es cristiano y quién es ese falso maestro, esos lobos que están entrando. Por eso, volvamos a 1 de Corintios 1:10, que habíamos dicho que hablaba de la unidad. Recordemos cómo comienza. Os suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viváis en armonía y que no haya divisiones en vosotros. Y nos centramos en que todos viváis en armonía y no haya divisiones en vosotros. Pero recordemos, no voy a entrar en este versículo otra vez, pero comienza y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entre otras cosas, ese versículo no solamente dice que es un mandamiento del Señor, que lo es, pero que la unidad verdadera solo se puede producir en el Señor. No estamos pedidos a tener unidad con personas que no están fundamentados en el Señor, solo para una apariencia de unidad. La unidad verdadera en la iglesia no es decir, bueno, aceptamos cualquier cosa para que de cara a la galería todos nos vean felices y vean que somos muchos y que aquí no hay divisiones. Eso no es la unidad, según la Biblia. La unidad solo se puede conseguir si estamos todos arraigados en Jesús. Y esa es la única unidad verdadera. Las otras unidades es fachada y acabará mal, ¿vale? Pero recordemos este versículo 10. Vivamos en armonía y no hay divisiones entre nosotros, fundamentados en el Señor, no en nuestra idea de lo que es la unidad. Entonces, ya hemos visto estos 3 versículos, ya hemos visto el inicio de los problemas, estas divisiones y el uso que Dios puede usar de ciertas divisiones para limpiar la iglesia, pero a partir de la semana que viene, pues ya entraremos ya concretamente en las cosas específicas. Como hemos dicho, esas divisiones normalmente por estatus social, pues vamos a mirar a algunas de esas cosas específicas que estaban causando las divisiones y la falta de amor que estaba en Corinto.